Buenas tardes, mi nombre es Suani de Orbe y el día de hoy estoy aquí con Cristian Domínguez, que es padre y esposo de 2 hijos. Y pues una de las razones por las que yo admiro a Cristian es principalmente por características morales de su persona. Admiro mucho la capacidad que tienes de no hacer juicio de nadie y de no hablar mal de los demás. Admiro también tu capacidad de perdonar y nunca desearle el mal a ninguna persona. Te veo como alguien con una gran resiliencia emocional, pese a todas las dificultades que pasaste desde niño, como la pérdida de tu madre a muy temprana edad y más adelante la separación de tu padre, sumado a todas las dificultades económicas que tuvieron. No obstante, por todo esto tú creciste, yo lo pude ver así, desde esa perspectiva, como un joven, porque nos conocemos desde los 16 años, creciste como un joven y ahora como un hombre de bien, con integridad y con un corazón lleno de bondad y mucho amor y compasión para dar a los demás. Todas esas cosas y muchas más hacen que yo sienta un gran respeto y admiración por ti y hasta podría decir que eres un modelo a seguir. Así que esta entrevista es para comprender más todas estas cosas que yo admiro de ti. Y pues quisiera empezar ya sin más preámbulo esa es como una introducción, con la pregunta número 1. ¿Cómo y desde qué momento sientes que desarrollaste una actitud de bondad hacia los demás? Eh, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. El respeto y la admiración es mutuo. Y entrando lleno en la pregunta, ¿cómo? ¿Me repites, por favor? Sí, claro que sí. ¿Cómo y desde qué momento sientes que tú desarrollaste esta actitud de bondad hacia los demás? Ah, Perdón, o sientes que es algo nato que ya está dentro de ti. yo creo que parte o gran parte de ese atributo, asumiendo que lo tengo, sí tiene que ver con algo innato. Desde que tengo memoria nunca le he deseado mal a nadie. Quiero que las personas en mi entorno, las personas que están alrededor de mí estén bien. No quiero verlas sufrir, me disgusta, me incomoda la contención, pues que las demás personas lo pasen mal. Entonces sí creo que parte de ello tiene que ser innato. Creo que todos lo podemos llevar innato, esta virtud. Creo que todos por naturaleza tenemos algo bueno dentro de nosotros, pero sí viene una segunda parte que es cultivar, ¿no? Cultivar esos atributos, esa naturaleza. Ok, gracias. La pregunta número 2 está un poquito relacionada. ¿Tuviste alguna experiencia significativa que cambió tu forma de tratar a los demás? No se me viene a la mente ninguna experiencia en concreto, pero creo que lo expresaste bien en el inicio, en ese pequeño resumen de mi vida. Mi niñez no fue nada fácil. Sin embargo, puedo decir que tuve una buena niñez. Hubo personas importantes en mi vida que siempre me cuidaron. Pero ahora como adulto me doy cuenta pues que no fue una niñez fácil. Y creo que el haber pasado por situaciones un poco difíciles me hace tratar de mostrar esa misma empatía hacia otras personas. Yo no sé las otras personas qué cosas han pasado en su infancia o en el corto plazo que condicionen el cómo actúan. Entonces, bueno, creo que esa es mi respuesta. Ok, muy bien, gracias. La pregunta número 3 es: ¿qué rol juega la empatía y la compasión en tu vida diaria? En cierto momento, hace tiempo, en una conversación con un compañero, él me decía, es que tú eres muy paciente. Y, y yo le respondía que no siento que sea paciente, más bien soy compasivo. Y se relaciona con la pregunta. Híjole, creo que juega un rol primario. Y vuelvo a lo que decía en la pregunta anterior. No sabemos lo que las otras personas están pasando. Entonces, como actúan las otras personas, seguramente es lo mejor que pueden hacer con la situación que tienen.
Entonces, lo menos que podemos hacer es ser empáticos, porque nosotros también pasamos por dificultades. Entonces, eso nos permite, pues, no juzgar y aceptar y dejar que las cosas fluyan. Así es. Me recuerda la frase de, no sé si es una frase, un refrán, pero el de caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Ok, la 4 es, ¿cómo puedes evitar hacer juicios sobre los demás, incluso cuando otras personas sí lo hacen? Porque, bueno, como paréntesis, es algo que también admiro de él, el cómo a veces yo le cuento cosas como desahogándome y en lugar de que me siga, yo quisiera que siguiera criticando conmigo, él me dice, no, es muy paciente, muy pasivo y en lugar de seguir juzgando, como que detienes el juicio y dices, bueno, es que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo puedes evitar hacer estos juicios sobre los demás incluso cuando otras personas sí lo hacen? Bueno, creo que ahí entra mis creencias y la formación cristiana que tengo. Eh, Sin duda para mí esa es la clave, ¿no? Quienes creemos en Cristo, pues creemos en este Jesucristo que fue bondadoso, que estuvo dispuesto a pagar por los pecados de los demás, aun cuando Él no fuera el culpable. Y eso me incluye a mí, que Jesucristo estuvo dispuesto a pagar por mis errores, pese a que yo los pueda cometer una y otra vez, Él siempre va a estar dispuesto a pagarlos. Entonces me da el deseo de yo hacer algo pues similar con las demás personas. No puedo... si alguien ha sido tan paciente conmigo y es tan paciente y tan amoroso, pues tengo ese deseo de serlo con los demás. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué haces para mantenerte calmado ante alguien que actúa de manera negativa? Bueno, se relaciona mucho con lo que respondí justo al principio. Sí tiene que ver con un carácter innato que yo tengo. No me gusta el conflicto, no me gusta... Prefiero alejarme del conflicto. eh, y también con lo que acabo de responder. Pero aquí entra una, un grupo de creencias que ya tengo arraigadas, cristianas, en las que pues no busco juzgar a los demás, ¿no? Y inmediatamente pienso qué es lo que lleva a las personas a comportarse de tal o cual forma y no me lo tomo personal. Entonces, si me llega un pensamiento de enojo, de ira, porque una persona está actuando de cierta forma, pues trato de concentrarme en pensamientos positivos, eh, que me ayuden a calmarme. Y por mi carácter natural, pues se me pasa rápido, ¿no? Y no guardo ese rencor. Ok, sí, entonces también buscas alejarte del conflicto antes de que, como que Sí, dices, buscas evitarlo y aparte todo lo que ya dijiste y y aquí, contrarrestar pensamientos. sí, gracias. Y con esto que me dices me recuerda algo más. Alguna vez escuché que ninguno de nosotros, ni ninguna persona es tan bueno ni tan malo como parecemos. Entonces, si utilizamos solamente un momento en el que estamos interactuando con alguien, la interacción no es positiva, sino es negativa, ¿no? Un momento de ira de la otra persona, o qué sé yo, y utilizamos solamente ese momento para juzgar la vida de otra persona, pues vamos a estar muy alejados de la realidad de lo que esa persona realmente es. Porque a lo mejor conocemos esa faceta negativa, pero él tiene una faceta de padre, de hijo, de esposo, que muy seguramente va a ser una buena persona y entonces no hay que basarnos únicamente en ese momento negativo, sino hay que pues alejarnos, que la situación se relaje y luego ya analizar las cosas en frío, tomando en cuenta todo el conjunto de lo que una persona es. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que busca ser más comprensivo y menos crítico? Pues tiene que ver con todo lo que ya he respondido. Pues sí, sí, Uh, sí. Solamente me gustaría agregar, y a lo mejor tiene que ver con, me preguntaste hace un momento de una experiencia y no se me ocurrió ninguna. Ahorita se me está viniendo una a la mente y creo que a lo mejor pudiera compartirlo con una persona que busca ser
crítico. Hace tiempo tuve pasar por la tristeza de que un compañero mío de mi trabajo falleció. Y la forma en la que ocurrió fue muy triste porque yo conviví con él ese día en la mañana normal y él fue a un lugar, a un bar, y en ese lugar hubo una riña y él resultó herido y después falleció por esa riña. Entonces, no sé los detalles de lo que pasó, pero analizándolo y pensándolo, pienso, la otra persona que cometió esto seguramente no lo conocía, mi amigo, y tomó solo un momento de enojo y se encalorizó, y en base a eso, nada más, a esa pequeña faceta de una persona, tomó la decisión de quitarle la vida, sin ver todo lo que esa otra persona era, un trabajador, un esposo, un padre, y me parece muy triste. Entonces, en mis interacciones, si alguien se está esforzando por no ser crítico, ni juzgar a los demás, ni hacer ninguna de estas cosas, ser bondadoso, hay que hacer lo mismo. Conocemos a alguien, sí nos podemos enojar, sí puede ser que no nos agrade en ese momento, pero no utilicemos solo este momento para atrevernos a juzgar a una persona en todo lo complejo que es una persona. Ok, muchas gracias. ¿Y qué le dirías? También esta pregunta se relaciona un poquito con la anterior. ¿Qué le dirías a alguien que se está esforzando? La otra es que busca ser más comprensivo y menos crítico. Esa es alguien que se está esforzando por no juzgar y perdonar a alguien más. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que se está esforzando por no juzgar? Pues sí, este es tal también como un consejo a lo mejor en este camino que él está teniendo de esforzarse por no juzgar o perdonar a alguien más. Sí, aquí diría, ya en un enfoque más, a lo mejor un poco más egoísta, es pesado, es difícil cargar sentimientos negativos. No es sano. A veces quien carga esos sentimientos es el más afectado. Entonces hay que aprender a soltar las cosas, a dejarlas pasar y dejar de pensar en ellas y sustituir esos pensamientos por pensamientos más virtuosos, más positivos. Uno de mis mejores amigos, platico otra anécdota breve, en la secundaria, se llama Alfonso. Recuerdo que ya cuando nos hicimos muy amigos, ya me platicó él que el primer día que nos conocimos, dice que yo le caí mal. Fue el primer día de escuela y yo le caí mal. Y yo sí recuerdo ese momento porque él llegó y me dijo un comentario un poco espinoso, un poco pasivo-agresivo. Y yo me lo tomé a broma y le respondí con broma y nos reímos y dice que ya a partir de ahí empezó pues nuestra amistad, nuestra relación. Entonces si yo me hubiera tomado eso en lugar de tomármelo por algo positivo, pues me hubiera perdido una amistad y pues realmente fue un gran amigo y fue porque en ese momento no reaccioné negativamente a un comentario. Ok, entonces el consejo es pues que suelte lo que le daña y que se puede perder de cosas buenas si busca a lo mejor no perdonarse, mejor que sí, que siga en ese camino. Uh-huh. Ok, y las últimas 3 preguntas tienen que ver con tus fortalezas de carácter. Solo quiero decir que teniendo en cuenta que Cristian ya realizó, o sea, yo le pedí que antes de la entrevista realizara la encuesta de fortalezas de carácter en el VIA Institute on Character, y tengo aquí que tus 5 fortalezas fueron de la 1 a la 5: espiritualidad, equidad, esperanza, juicio y perdón. Cuando tú me mandaste los resultados de tu encuesta, sí me sorprendí mucho al ver que ciertamente estas fortalezas te describían a ti como los rasgos principales de tu persona, de tu esencia. Y me llama la atención lo que dice acerca del perdón. Ya después, aquí en la encuesta, detalla cada una de las fortalezas y el perdón dice: perdonar a aquellos que han obrado mal, aceptar los defectos de los demás, una capacidad de otorgar una segunda oportunidad, tener el perdón como guía y no la venganza. Entonces cuando estaba leyendo esto, pues sí
coincidía mucho con la persona que es Cristian. Y las últimas 3 preguntas tienen que ver con estas fortalezas tuyas. ¿De cuáles fortalezas tú sentías? O sea, ya cuando leíste tus 5 fortalezas, sentías que sí ya eras consciente o que decías, ah, sí, esto sí me describe. Híjole, no, uno por una no lo había pensado yo cuando vi esos resultados, no los había pensado, pero sí yo había notado ya desde antes de todas que eran cosas que no se me hacían difíciles, que eran sencillas, y yo lo atribuía a mi carácter, pues, pacífico, no me gusta el conflicto, no me gusta. Entonces sí puedo decir que de todas sí sentía que era algo intrínseco a mí, quizá no las había identificado, ¿no? Hasta ver los resultados. Como tal. Ok, muy bien. La 9. ¿De qué manera crees que estas fortalezas te ayudan o te han ayudado en tu trabajo, en el área laboral? Ya. Am, Creo que me han ayudado a ser más justo. Juzgar a otros es un peso muy grande y siempre hay que evitarlo. Pero hay situaciones, como en el trabajo, donde se tienen que hacer, sobre todo si tienes cierta asignación de liderazgo, de responsabilidad. Entonces, yo he pasado por ello. Entonces, eso me ha llevado a ser más justo y ser más objetivo. No dejar que el enojo de cierta situación o mi percepción de cierta situación sea lo que haga que trate a una persona con un castigo o con un regaño cuando no sé todos los elementos. Entonces en mi trabajo lo llevé a ser muy objetivo, poner ciertos estándares, ciertas normas de que esto es lo que no se debe hacer y dejarlo muy en claro con mi equipo de trabajo y a saber que cuando no se hacen esas cosas, sea quien sea, hay que ser justo y poner las consecuencias. Ok, eso me llama mucho la atención porque esa es otra cosa también que he admirado de ti, tu capacidad de juicio y como dices, ser objetivo. Y de hecho yo anoté aquí lo que es lo que decía en cuestión del juicio, de la fortaleza de juicio. No lo leí, pero ahora que tú lo estás mencionando, todo lo que dijiste es lo que dice esta fortaleza. Es la capacidad para pensar con profundidad y tomar decisiones considerando todos los puntos de vista. No precipitarse a llegar a conclusiones prematuras, ser capaz de cambiar de opinión al recibir nueva evidencia y considerar toda evidencia justamente. Entonces, bueno, todo esto que dices refuerza que es una fortaleza que hay en ti. Y la última pregunta, ¿de qué manera crees que estas fortalezas te ayudan en tus funciones de padre y de esposo? Um, bueno, sin duda ser padre y ser esposo requiere una capacidad de ser comprensivo y ser paciente, ¿sí? Sobre todo con los hijos. Entonces hay que ejercitarlo en ese ambiente, ¿no? A veces damos nuestra mejor versión de persona en otras esferas, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y no damos esa versión en nuestros hogares, ¿no? Que son las personas más importantes que tenemos. Entonces, me gusta mucho la pregunta, me hace mucho reflexionar si realmente lo estoy haciendo en mi hogar. Sí, que en realidad es cómo estas fortalezas te han ayudado a ti en tu función de padre y esposo. A evitar muchos conflictos. Creo que me ha ayudado a evitar conflictos, no lastimar a las personas. Entonces, sin duda, me ha ayudado a tener una relación familiar estable. Pero sin duda que se puede mejorar. Okay. Muchas gracias, Cristian. Pues esas fueron las 10 preguntas que hoy te quería hacer, como decía, una entrevista para comprender mejor esas cosas que admiro de ti. Y solo para terminar, Cristian es mi esposo. Quería evitar al principio eso para que no, sí, para que fuera como sorpresa. Y yo admiro mucho de ti eso, a pesar de que convivimos todos los días. Yo lo sigo admirando y gracias por ser un ejemplo para mí. Gracias.